salario mínimo y la plusvalía que ya la conocemos bien, pero ahora la continuación lógica, vamos a estudiarla, que es la socialdemocracia. A mí me interesó mucho para ver las características de esta socialdemocracia, porque se supone desde distintas ramas, hay muchas ramas de la socialdemocracia, la puede uno ventear por medio del país la Inglaterra. Ay, hijos, ¿qué están haciendo allí? ¿Qué líder está hablando? Por medio del laborismo inglés, que después hemos visto eso, derivó en Estados Unidos y de Estados Unidos aquí en México con la CROM de... Ya se cayeron. ¿Eh? Pero debería caerse más que callarse. No, ¿qué es eso? Entonces, de Luis N. Morones, un laborismo muy a la mexicana, porque yo estaba prejuiciado por esa socialdemocracia que decía, remató aquí con Nueva Izquierda, con el PRD, y lo he estudiado, ese fenómeno, y no, es mucho más alto, es mucho más noble que esto que aquí lo estudié con ustedes y que es absolutamente cierto. El PRD es un PRI amarillo totalmente, no tiene nada de socialdemocracia, siendo la socialdemocracia una escisión contraria al marxismo. De todas maneras tiene mucho de rescatable en relación a la izquierda, entre comillas, de México, que no veo a nadie en la verdadera izquierda de México, a nadie, que si López Obrador, que si Cuauhtémoc Cárdenas, no. Estudiando la socialdemocracia, que tantos de los que han platicado conmigo, han estudiado conmigo, desprecian porque traicionó Bernstein y muchos otros a Marx, tiene mucho de rescatable en relación con estas llamadas izquierdas. Entonces, marxismo, vimos lo de salario mínimo, lo de la alienación y lo que ya conocíamos de plusvalía. Ahora un estudio en un par de sesiones de lo que es la socialdemocracia, que después de todo es la que triunfó. Ya el marxismo puro quedó atrás y la socialdemocracia se ha adaptado y adoptado en tantos países. Y esto yo me lo explico porque se arrimó al poder, porque se arrimó al capitalismo, se arrimó al liberalismo, se arrimó a los estados nacionales y ha sido válido, se ha dado a valer por medio de estos poderes. Es la única forma en que veo yo cómo no ha desmayado, no ha caído la socialdemocracia, y cada vez tiene más adeptos y cada vez está más fuerte, porque está totalmente cerca del poder. Aquí vamos a ver dos términos antitéticos, dos términos contrarios, que son la socialdemocracia y el liberalismo, y sin embargo van juntos. Ya nada tiene que ver con el marxismo, esta socialdemocracia que vigente en tantos países, y es esa socialdemocracia la que vamos a estudiar y a ver por su ideología, por sus alcances, por sus metas y demás, a ver que con todo y que es
está en las antípodas de los puros, de los marxistas, porque es revisionista, porque es gradualista, porque es lo que aquí llaman despectivamente migajeros. Con todo y eso tiene una solidez que no tiene el PRD. Quiero decir que aquí se habla de esa izquierda que ya estudiamos desde López Portillo y Talamantes y Gutiérrez Barrios, y la secuencia del que terminó siendo el ferrocarril, Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que también ya perdió su registro, pero los talamanteros, como el propio Jesús Ortega, allí están. Entonces, socialdemocracia, que tiene mucho de interesante, y es la que en este momento vale contra los radicales. Los radicales dicen revolución y los socialdemócratas evolución. Y es exactamente lo que aquí se ha planteado, excepto cuando Fox, que él planteó alternancia. De todas maneras, todas estas ramas, todas estas formas de ser política están contra el radicalismo de los marxistas, que dicen revolución para que sea una realidad la dictadura del proletariado y que deje de haber clases. En la socialdemocracia acepta las clases y acepta el capitalismo y acepta el Estado. Vamos a ver lo que es la socialdemocracia en varios estudios. Entre ellos pudiera yo comenzar con el del propio Bernstein, pero antes que él hubo una socialdemocracia tan cerca de Marx, que tenía en sus filas a Lenin y a Rosa Luxemburgo, que es radical, murió trágicamente, la mataron. Lenin murió trágicamente, murió relativamente joven a base de una actividad desaforada que terminó dando toda una revolución. Entonces, esa primera socialdemocracia era el marxismo en la práctica, pero se fue separando hasta que con Edward Bernstein se abjuró totalmente de los principios del marxismo. Entonces, socialdemocracia es una ideología política cuyo objetivo es el establecimiento del socialismo democrático. Todavía no viene Bernstein. El socialismo democrático a través de métodos reformistas y gradualistas. Esto es lo que los puros, los radicales, abominan, el gradualismo y el reformismo, porque dicen que así nunca se quitará el poder de quienes lo tienen en este momento, los liberales, los burgueses liberales capitalistas. Entonces, socialismo democrático a través de métodos reformistas y gradualistas también puede definirse como un régimen político que procura un estado de bienestar universal y la negociación colectiva dentro del marco de una economía capitalista. Vamos a estudiar el estado de bienestar, que no es simplemente decir derechos humanos y reparto de bienes de los que producen las masas y demás. Es algo mucho más complejo. Estado de bienestar, que es muchas gracias. ¿Tibio? ¿Tibio o está caliente? Bueno, tiene leche.
como usted quiera, como usted quiera. No, está muy bien. Bueno, entonces, busca en el marco de una economía capitalista ese estado de bienestar. Dice que el marxismo no es democrático, porque el marxismo habla de los obreros, protección a los obreros, que todo a base de obreros. Y dicen nosotros, la socialdemocracia, pensamos en todos. La tercera vía de Tony Blair está basada en el cooperativismo, colectivismo. Entonces, esto es una definición de la socialdemocracia. Es una tendencia política que surgió a finales del siglo XIX a partir del movimiento socialista. La socialdemocracia moderna se diferencia de otras concepciones del socialismo por la manera que interpreta el significado e implicaciones de ese término, especialmente en materias políticas. Y yo digo, pues la economía es una de las bases de la socialdemocracia. Ahora, entrecomillado, la Internacional Socialista se fundó hace 100 años para coordinar la lucha mundial de los movimientos socialistas democráticos por la justicia social, la dignidad humana y la democracia. Esto sigue siendo una de las bases de la ideología de la socialdemocracia. ¿Cómo vamos a pensar que en la práctica esta es una praxis, la práctica del PRD? Entonces, de movimientos socialistas por la justicia social, dignidad humana y la democracia. En ella se reunieron partidos y organizaciones de tradiciones diferentes que compartían el objetivo común del socialismo democrático. Todavía no entra en escena el reformista por excelencia, que a partir del socialismo dijo: no puede existir en el mundo marxismo alguno. A lo largo de su historia, los partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas han defendido los mismos valores y principios. Veremos que cómo hay muchas ramas que se desgajaron de la Segunda Internacional, de los leninistas. Los socialistas democráticos han llegado a proclamar estos valores por caminos distintos a partir del movimiento obrero, de los movimientos populares de liberación, de las tradiciones culturales de asistencia mutua y de solidaridad comunitaria en muchas partes del mundo. También tienen raíces en las diferentes tradiciones humanistas del mundo. Todo esto, las diferentes ramas socialistas, socialdemócratas y laboristas, que en un momento determinado se fueron cada una por su lado. Pero aunque existen diferencias ideológicas y culturales, todos los socialistas comparten la concepción de una sociedad mundial pacífica y democrática con libertad, justicia y solidaridad. Todavía no entra Bernstein. La socialdemocracia también aborda los temas valóricos desde un prisma progresista. Vean cómo no caben en este marco, no cabe para nada el PRD, el PRI, el PRD, el PAN, lo mismo. Los demás menos cuentan todavía. Entonces, no está uno contra el PRD, es el PRI, todos tienen
la misma función y todos son enemigos históricos de las masas. Por lo mismo, exigirle a esos, los socialdemócratas se caracterizan por sus políticas reformistas. Esta es la diferencia con los marxistas-leninistas. Los socialdemócratas se caracterizan por sus políticas reformistas ligadas a la participación ciudadana, a la protección del medio ambiente y a la integración de minorías sociales en las democracias modernas. Y sus orígenes. La socialdemocracia surge a finales del siglo XIX y principios del XX en el seno del movimiento obrero y socialista. La necesidad de articular políticamente el movimiento proletario hizo que en las conclusiones de la Conferencia de Londres, que dio origen a la creación de la Asociación Internacional de Trabajadores, 1864, se aconsejara, inspirándose prioritariamente en los pensamientos marxistas, la creación de partidos políticos. Aquí también vimos cómo el mero principio del movimiento obrero, las mutualidades, cómo fueron escalando diversas etapas hasta decir, ahora tenemos que integrar partidos políticos. Entonces, dio origen a la creación de la Asociación Internacional de Trabajadores. Esta conferencia de Londres comenzó con estos movimientos Marx, se murió, siguió Engels y finalmente fueron los Comintern. Se aconseja, inspirándose prioritariamente en el pensamiento marxista, la creación de partidos políticos. Estos partidos serían los defensores de las ideas sostenidas por la Internacional y se articularían como vanguardia organizada de las fuerzas proletarias. Y aquí surge el primer partido de este tipo, el primer partido socialdemócrata, fundado en 1869 en Alemania, el primero. Y le siguieron partidos socialdemócratas en España, Bélgica, Austria, Hungría, Polonia, Rumania, Bulgaria, Holanda, Argentina, el único país de Iberoamérica, y Rusia. Un desarrollo político muy importante tuvieron los partidos socialdemócratas escandinavos. Vean ustedes cómo tuvo un auge bárbaro esta socialdemocracia que, insisto, una vez más, todavía no es la tajante secesión de Bernstein. Argentina y demás. En la época de su fundación y una vez expulsados los anarquistas, la segunda, pero si todavía es de día, la segunda internacional de 1896, allí todos estos partidos nacionales tuvieron planteamientos ideológicos muy semejantes, inspirados en el triunfante marxismo. Inicialmente los partidos socialdemócratas incluyeron socialistas revolucionarios como Rosa Luxemburgo y Lenin, y también moderados o centristas. Lo dijo Adolfo García Vázquez. Era imposible el centrismo, pero aquí dice, siguieron partidos socialistas revolucionarios y moderados o centristas que defendían la ortodoxia o camino intermedio, y aquí dice varios de ellos, que se concentraban en dos metas: el logro del sufragio universal y la conquista del Estado
a fin de utilizarlo como instrumento de progreso al socialismo, pero ya no se planteaban como los radicales la revolución. Allí ya no estaba en la agenda de ninguno de estos partidos. Y aquí entra Bernstein de 1850 a 1932. Caramba, ya se acercó mucho a nuestro tiempo. Este Bernstein es un político socialdemócrata alemán, fundador de la teoría evolucionista, la diferencia entre revolución y evolución. Teoría evolucionista del socialismo, esto mediante la acción política y sindical. Sin embargo, pronto se abrió una profunda brecha ideológica por parte de Eduard Bernstein, quien postula, citando a Engels, que el socialismo se logrará a través de una lucha prolongada, tenaz y avanzando lentamente de posición a posición. Aquí está el gradualismo, lo que producirá una especie de evolución, no revolución, evolución del capitalismo, dado que por un lado las condiciones económicas no eran las suficientes como para permitir la aparición del socialismo, y b, que la concentración o acumulación del capital no se ha realizado en los términos previstos por Marx, sino por el contrario, se ha extendido a través de la generalización de las empresas de capital social, lo que significa, esto es la base de esta teoría de este hombre, lo que significa que en lugar de pauperizar, la sociedad entera ha logrado mejorar los niveles de vida de amplios sectores de ellas, y por el otro, la ampliación de la democracia y los logros de beneficio sindical que esa extensión hace posible, significa que el proletariado tendría cada vez más derechos a defender y por lo tanto menos razones para una insurrección. En lugar de la pauperización que decía Marx en su tiempo, en su circunstancia, dice Bernstein que cada vez están mejor los obreros, y aquí en este libro está más explicado, cada vez están mejor los obreros. Que la concentración o acumulación del capital no se ha realizado en los términos previstos por Marx, sino por el contrario, se ha extendido a través de la generalización de las empresas de capital social, lo que indica que en lugar de pauperizar, la sociedad entera ha logrado mejorar los niveles de vida de amplios sectores de ella. Entonces, todo lo anterior ha revolucionado completamente las condiciones de lucha del proletariado. Los métodos de 1848, cuando el Manifiesto Comunista, son obsoletos en todo sentido. Paralelamente, Bernstein argumenta que la extensión de derechos democráticos a las clases desposeídas, específicamente el derecho a voto a quienes no son propietarios, cambia las reglas de la política. Ustedes saben que antes se votaban los que tenían más posibles y el pobre nunca tenía derecho a voto, después todos. Y todo esto hablaba mal de Marx y bien de la nueva socialdemocracia. Cada vez más derechos a defender, menos razones para la insurrección, y quienes no...
los derechos democráticos a las clases desposeídas, específicamente el derecho a voto a quienes no son propietarios. Esto cambió las reglas de la política. La democracia se ha transformado en conquista y herramienta popular, cosa que tantos atacan. Se obedece al poder, un día se vota, al siguiente se sigue obedeciendo al poder. Pero aquí dice todo lo contrario. En otros países habrá esta situación. Herramienta popular y por lo tanto supera la necesidad de una insurrección o una guerra civil, y a fin de instaurar una dictadura del proletariado por medio del voto. Consecuentemente, Bernstein analizaba la posibilidad de transformación del capitalismo al socialismo mediante un proceso de reformas políticas y económicas. Imagínense, el capitalismo se vuelve socialista a base de reformas económicas y políticas. Está caramba, pero porque lo vemos en México nosotros. Al socialismo mediante un proceso de reformas políticas y económicas. La consecución de estas reformas debía figurar en adelante como objetivo prioritario del movimiento obrero. Aquí el movimiento obrero, ¿qué capacidad de acción, qué margen de acción tiene? Simplemente tiene a los líderes como parte del sistema de poder. ¿Qué fuerza tiene aquí este proletario, este obrero, que es el centro del poder según Bernstein? La consecución de estas reformas debe figurar en adelante como objetivo prioritario. Alguien que pueda decir prioritario, a mí no me sale, del movimiento obrero, por lo que la confrontación electoral y la presencia parlamentaria de los partidos socialdemócratas se transforma en método central de avance al socialismo. Aunque las tesis de Bernstein fueron condenadas por casi todos los partidos, su posicionamiento, denunciado por los continuistas como revisionismo, tuvo una amplia influencia en el socialismo internacional, cuando todavía ahora los nostálgicos dicen son una bola de revisionistas, pero tienen el poder, tienen la sobrevivencia que no el marxismo. Es importante mantener presente que las reformas de Bernstein es importante mantener presente que las reformas que Bernstein está postulando no se refieren solo a un sistema de beneficios, sean sindicales o sociales, sino que al sistema político mismo, especialmente el de su tiempo. Para él, la democracia es un concepto no solo mejorable, sino un objetivo político que se debe lograr o implementar, por ejemplo, a través de la lucha por el derecho de los sindicatos a participar no solo en la administración de empresas, sino también en la dirección política de un país. Tenemos que ir contrastando la ideología de Bernstein con nuestra realidad objetiva hoy día. Nada más eso, a ver si esto se ha cumplido el día de hoy entre nosotros. Así, define democracia negativamente como la ausencia del gobierno de clases. Democracia a lo negativo, ausencia del gobierno de clases.
el principio de la supresión del gobierno de las clases, aunque no todavía la actual supresión de las clases. Por su parte, los partidos laboristas estaban también fuertemente influidos por la visión de la sociedad fabiana, quienes creen que la transición a una sociedad socialista podría lograrse mejor mediante una evolución dentro de la democracia representativa. Esta sociedad de los fabianos fue la que potenció a la socialdemocracia cuando llegó al poder. Los laboristas, los que dicen a la manera no recuerdo su primer nombre, Fabiano, triunfó sobre algunas huestes de Cartago a base de ir gradualmente llevando a cabo esta lucha, no confrontado, sino de una manera gradualista, y ganó, y entonces tomaron el nombre de fabianos, y estos aceptaron la socialdemocracia e hicieron el Partido Laborista, que ya hemos rastreado desde allá, desde Inglaterra a Estados Unidos, y que el líder de Estados Unidos de los laboristas fue el consejero de Luis M. Morones. Pero esto, con lo que tiene o tenga de positivo, no creo que pueda ser una realidad en el México de la CROM, porque hemos visto lo que fue a partir de la Casa del Obrero Mundial, la enajenación, la enajenación de los obreros de la Casa del Obrero Mundial, para terminar, después de los cooptados, 67 o 69, ya no me acuerdo, con el doctor Atl y con Obregón, peleando contra la derecha, entre comillas, de Zapata y Villa. Así llegaron en su oscuridad estos trabajadores, estos obreros de la Casa del Obrero Mundial. Entonces, ¿qué fuerza y qué visión pudieran tener esos obreros frente a los obreros de que está hablando Bernstein? Entonces, define la democracia negativamente como la ausencia del gobierno de clases, el principio de la supresión del gobierno de las clases, aunque no todavía la actual supresión de clases. Yo pienso vivir mucho tiempo y nunca voy a llegar a ver estas bellas teorías hechas realidad. El principio, y todavía no la actual supresión de las clases. Por su parte, los partidos laboristas estaban también fuertemente influidos por la visión de la sociedad fabiana, quienes creen que la transición a una sociedad socialista podría lograrse mejor mediante una evolución dentro de la democracia representativa. Y aquí hemos visto cuánto se pierde de la libertad del individuo con la democracia representativa, y que es imposible la democracia directa si no es con las figuras del plebiscito, el referendo, el mandato revocatorio, que aquí se ha intentado y nunca lo han logrado hacer ley. Y si lo hicieran ley, de todas maneras, por ejemplo, los candidatos independientes no tendrían gran futuro, porque tendrían que acercarse al poder de todas maneras. Entonces, se podría lograr una sociedad socialista mediante la democracia representativa y no por una revolución violenta o algún otro medio alternativo al de las elecciones
democráticas y la ideología ya de esta socialdemocracia actual, la de los laboristas y los que se acercan, los que se ahijan a esta ideología. La socialdemocracia plantea aquí una serie de cuestiones de su ideología. Una economía mixta, controlada democráticamente. Creo que, como les digo, está muy lejos de PRD y estos que se dicen de izquierda, pero qué difícil hacer esto realidad. Una economía mixta, controlada democráticamente. Programas subvencionados de educación, cuidado de salud universal, cuidado infantil y los relacionados servicios sociales para todos los ciudadanos. Un amplio sistema de seguridad social con el objetivo declarado de contrarrestar los efectos de la pobreza y asegurar a los ciudadanos contra la pérdida de ingresos a raíz de enfermedad, desempleo o jubilación. Esto sabe a PRI. Organismos gubernamentales que regulen la empresa privada en defensa del trabajador. No, en México. Imagínense a Joaquín Gamboa Pascoe intentando, llevando a la práctica este postulado de la ideología de la socialdemocracia. Organismos gubernamentales que regulen la empresa privada en defensa del trabajador, al dueño de la Minera México y a cuantos más. Organismos gubernamentales que regulen la empresa privada en defensa del trabajador y de los consumidores, garantizando los derechos laborales, es decir, apoyar el acceso de los trabajadores a los sindicatos. El trabajador es el sindicato. El acceso de los trabajadores a los sindicatos. ¿Se acuerdan de estas tonterías? Yo fui delegado del antiguo STUNAM, que era el STUNAM, por parte de Radio UNAM. Decían, me voy a quejar con mi sindicato. ¿Tú eres el sindicato? No, el sindicato es Pérez Arreola, tan chaquetero como Heraclio Cepeda. Bueno, no voy a ofender tanto a Pérez Arreola. No fue tan allí hago un paréntesis como Heraclio Cepeda, pero también terminó siendo del gobierno allá en No, me refiero a Pérez Arreola. Coahuila. Piedras Negras. Imagínate. Presidente municipal. Sí, presidente municipal, pero de todas maneras no le llegó Heraclio. Era tartamudo. Pues si yo era delegado y iba con Heraclio Cepeda y me ponía yo a favor con el abogado de la UNAM. Esto no se le puede hacer a los trabajadores de la UNAM, por esto, otro. Si Pérez Arreola, no le haga caso. Pérez Arreola ya estaba. No le haga caso. Y ya estaba cooptado, y ya estaba gordo. No tanto como después, o no tanto como ¿cuál Castro? Como Carstens. No, de los Heraclio, estamos hablando de cómo estoy perdiendo el tiempo. Bueno, entonces ahí están los trabajadores. STUNAM, que fue uno de los logros del 68, fue un sindicato independiente hasta que llegaron los Pérez Arreola y los actuales. No le vayan a decir, estoy en radio y me echan. A mí me cae muy bien el STUNAM y Agustín Rodríguez, para mí es un ídolo. Estoy defendiendo mi chamba. Me cae muy bien, él es muy honesto, muy honesto. Luego me confieso. Hay
que mentir, luego me arrepiento. Entonces, es uno de los logros más hermosos de la vertiente obrero estudiantil del 68. Sindicatos independientes, concretamente el STUNAM. Aquel Lechuga contra Pérez Arreola, aquellas luchas por seguir siendo independientes y luego estar al servicio del poder, que ganó, por supuesto, la lucha de Pérez Arreola fue la triunfadora. Entonces, hablar de los derechos, una empresa privada en defensa del trabajador y los consumidores, garantizando los derechos laborales, es decir, apoyar el acceso de los trabajadores a los sindicatos y de los consumidores, la protección y la competencia de mercado. Democracia representativa en el marco del Estado de Derecho. Ahí empezamos mal en México. Acuérdense que el Estado de Derecho no es únicamente los tres poderes que dijo Montesquieu, es el cumplimiento de las leyes por parte de ellos y de nosotros. Entonces, protección del medio ambiente a través de leyes, financiación de energía alternativa y otros recursos y leyes destinados a combatir el calentamiento global. Sistema de impuesto progresivo para financiar los gastos del gobierno. Esto me apestó a gasolina. Sistema de impuesto progresivo para financiar los gastos del gobierno. Una política social secular y progresista. ¡Qué bellas, qué bellas! Bellos conceptos. Separación del clero y el Estado, una política social, secular y progresista, integración y multiculturalismo, el comercio justo en libre comercio. No, si ustedes véanlo, yo no voy a opinar porque parecería el comercio justo en libre comercio. Hemos comentado la depredación del comercio, las engañifas del gobierno, el dar lo menos sacando lo más, lo que es el comercio aquí entre nosotros, y pensar que la socialdemocracia defiende el comercio justo en libre comercio. Una política exterior de apoyo a la promoción de la democracia, la protección de los derechos humanos, en nuestro gobierno que hacia el exterior proyecte la protección de los derechos humanos, desde Ayotzinapa, desde San Fernando, desde todo el territorio mexicano. Terrible, 45, la mayoría mujeres, algunas embarazadas. Entonces, promoción de la justicia social, los derechos humanos, derechos sociales, derechos civiles y libertades civiles. Todo esto en la ideología de la socialdemocracia. La socialdemocracia después de la revolución bolchevique. Socialdemocracia como socialismo reformista. El triunfo de la revolución bolchevique hizo que el socialismo internacional se dividiera definitivamente en dos grandes grupos. Las facciones más radicales de los partidos socialistas y socialdemócratas se escindieron y acabaron conformando partidos comunistas integrados en la Tercera Internacional, la Internacional Comunista, Comintern, que seguía una línea próxima al gobierno bolchevique en Moscú a fin de lograr la socialización de los medios de producción, tal como sucedió en la difunta URSS y en Cuba, por ejemplo. Los partidos o corrientes
que seguían las tesis de Bernstein continuaron denominándose socialdemócratas. Vean ustedes, porque uno se confunde. Socialdemócratas comienzan con Bernstein, no eran socialdemócratas, estos siguieron con el mismo rubro, pero ya son otros, por supuesto, no Rosa Luxemburgo, no Lenin, siguieron llamándose socialdemocracia. Los partidos que seguían la tesis de Bernstein continuaron denominándose socialdemócratas y se fueron agrupando en la Unión de Partidos Socialistas para la Acción Internacional. Finalmente, estos partidos concurren a la creación de Internacional Obrera y Socialista. En algunos de estos partidos alcanzaron labores de gobierno en solitario o en coalición. Estos sí tienen los del PRD, con quien se deje, en solitario o en coalición, incluso con partidos comunistas, en el tumultuoso escenario de la Europa de entreguerras. Algunos partidos que formaban parte de esta internacional defendían la reforma como forma de llegada a un socialismo sin propiedad privada y no se oponían a la existencia de la URSS. Otros, especialmente los laboristas, llegaron bajo la influencia del keynesianismo a proponer en lo central el control estatal de los mecanismos financieros, a partir de lo cual seguirá un proceso lento de evolución hacia el socialismo. Ustedes saben, Keynes todavía en el 44 fue decisivo con el nuevo orden mundial, con la economía mixta, la intervención del Estado, que en un principio los burgueses fueron adelgazándolo, porque era realmente un estorbo y solamente debería servir de árbitro entre los dos grandes sectores, el patrón y el obrero. Ya después del nuevo orden mundial, ya con el Chile, el de Pinochet, así se oye mejor, Chile, el de Pinochet, no el de Pinochet, sí, ya Milton, Friedman Milton es el que deja en la obsolescencia a Keynes, que vuelve a resucitar, o que resucita, perdón, ahora que hubo el problema grande en Estados Unidos con lo de las casas y las inmobiliarias, hipotecas. Pero ya todo se controló de nuevo y ya Keynes quedó en segundo lugar. Entonces, algunos de esos partidos, llegaron bajo la influencia del keynesianismo a proponer que lo central es el control estatal de los mecanismos financieros, a partir de lo cual seguirá un proceso lento de evolución hacia el socialismo. Mecanismos financieros, eso sí, aquí son de interés prioritario del gobierno en México. Toda la banca es mexicana. La socialdemocracia contemporánea. En los últimos tiempos, muchos socialdemócratas mantienen que no existe un conflicto entre la economía capitalista de mercado y su definición de una sociedad de bienestar, mientras el Estado posea atribuciones suficientes para garantizar a los ciudadanos una debida protección social. En general, esas tendencias se diferencian tanto del socialliberalismo como del liberalismo progresista en la regulación de la actividad productiva y en la progresividad y cuantía de los impuestos. Esto se traduce
en un incremento en la acción del Estado y los medios de comunicación públicos, así como de las pensiones, ayudas y subvenciones a asociaciones culturales y sociales. Y habla de algunos gobiernos europeos que han aplicado en los últimos años una tercera forma una variante de esa tercera vía, que es un poco más próxima al liberalismo, con un menor intervencionismo y presencia de empresas públicas, pero con el mantenimiento de las ayudas y subvenciones típicas de la socialdemocracia. Por lo demás, su ideología en temas sociales es equiparable a la del resto de la izquierda política. Entre los pensadores aquí hay una serie de nombres que no conocemos y no nos dicen nada. Gordon Brown, Bobbio, ese sí nos dice mucho. Baum, Cholo, Stiglitz, Mojarra. Los partidos socialdemócratas se encuentran entre los más importantes en la mayor parte de los países europeos, así como en la mayor parte de países influidos por el viejo continente, con la notable excepción de Estados Unidos, donde Bernie Sanders es el único senador independiente que se declara abiertamente como socialista democrático. Además, en Latinoamérica tienen gran importancia, ya que, por ejemplo, quienes han llegado al poder de estos partidos, ya que, por ejemplo, el Partido Socialista de Chile, el Partido Aprista peruano, la Unión Cívica Radical de Argentina, Acción Democrática de Venezuela y el Partido Liberal Nacional de Costa Rica han dado varios gobiernos a sus respectivos países. La mayor parte de los partidos socialdemócratas son miembros de la Internacional Socialista, que es sucesora de la Segunda Internacional y la Internacional Obrera y Socialista a partir de 1951. Ustedes se acuerdan que en la Segunda Internacional, concretamente en vísperas de la Primera Guerra Mundial, se cercenaron estos socialdemócratas de los otros socialdemócratas, y dice Lenin cómo se van a poner al servicio del poder de sus gobiernos, porque dijeron: vamos a estar con nuestros gobiernos en la lucha de la Primera Guerra Mundial, estamos contra ellos. Pero los socialdemócratas entonces ya no estaban contra los gobiernos, y allí fue la cesión, allí fue la ruptura. Finalmente, a menudo se utilizan los términos socialismo o socialista en referencia a la socialdemocracia y a los socialdemócratas, aunque el concepto socialismo es más amplio, ya que en diferentes países pueden incluir a socialistas democráticos, marxistas, comunistas y anarquistas. Y viene, bueno, más de la socialdemocracia, que hay mucho más que aclarar al respecto, pero permítanme ver, si no es muy extenso, el estado de bienestar, porque es interesante aquí el protagonismo de Churchill en esta clase de movimiento. Voy a tratar de leerlo sin interrupciones para que nos alcance el tiempo. Desarrollo del estado de bienestar, que aquí hasta López Portillo se hablaba del estado de bienestar.
el mejoramiento del bienestar material general de la población como una de las funciones centrales de la sociedad o Estado realmente se inició con los orígenes de la Ilustración. En ese periodo, a pesar de que el poder de las monarcas llegó a ser absoluto, aparece el concepto de déspota ilustrado, cuya función era específicamente en Alemania traer progreso y bienestar social y económico a su pueblo. Esto culminó alrededor del comienzo del 19. Comillas, la tesis es que los 1800 marcó un quiebre intelectual, después del cual la pobreza llegó a ser crecientemente reconocida por los conscientes y autodesignados portadores del espíritu de la época, como un problema del sistema más que del trabajador. Entonces, éxitos futuros en resolver la pobreza requerían reconocer tanto el aspecto material como el moral del problema. A lo largo de la segunda mitad del 19, en la mayor parte de los países de Europa Occidental, la llamada cuestión social, expresada en la presión política de movimientos sociales, especialmente los movimientos obreros, impulsó a los gobiernos a adaptar la legislación sobre la condición social de la clase trabajadora y el trabajo, legislación que fue progresivamente modificada. La mayor parte de estas medidas fueron puntuales y de alcance mínimo, con características que dependen tanto de la historia como de las circunstancias político-sociales de cada país. Sin embargo, es posible notar un movimiento hacia servicios incrementalmente más comprensivos. Esta situación culmina en las crisis económica del partido de entreguerras y concomitantes crisis sociopolíticas, dado que las dictaduras que surgieron demostraron ser capaces de resolver las crisis de forma más efectiva que las democracias. Tanto la URSS con el plan quinquenal, como la Alemania nazi de preguerra, la Italia de Mussolini, quien fue elogiado por hacer que los trenes corrieran a tiempo. Y yo no le entendí hasta que leí el resto. ¿Alguien entiende la frase de que qué bueno que Mussolini logró hacer que los trenes corrieran a tiempo? Dije, ¿por qué? Pero aquí se agrega, quien fue elogiado por hacer que los trenes corrieran a tiempo, es decir, por poner fin a las huelgas y caos económico que había dominado a ese país, y el Japón imperial, países todos que impusieron fuertes controles estatales a la economía, resolvieron la crisis a mediados de los 30. Esto llevó al auge de proyectos políticos totalitarios, y no solo entre el ciudadano común y corriente. Por ejemplo, el 20 de enero de 1927, durante una visita a Roma, el entonces conservador y autodeclarado constitucionalista y antisocialista Winston Churchill declaró que si él hubiera sido italiano, se habría unido a Mussolini, y continuó, puras comillas, agregaré una palabra sobre el aspecto internacional del fascismo. Externamente, su movimiento ha rendido un servicio al mundo entero. Italia ha demostrado, sigue diciendo Churchill, Italia ha demostrado que hay maneras de luchar contra las fuerzas subversivas, maneras que pueden llevar las masas populares propiamente dirigidas a apreciar y defender el honor y la estabilidad de una sociedad civilizada. Ha previsto el antídoto necesario al veneno ruso. De ahora en adelante, ninguna gran nación
estará desprovista de un último medio de protección contra el crecimiento canceroso del bolchevismo. Hasta aquí las frases de Churchill. Alrededor de esas fechas, Churchill sugirió ametrallar a huelguistas como manera práctica de terminar la huelga. Aún tan tarde como en 1938, en vísperas del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Churchill declaró que si alguna vez Inglaterra llegara a tener los mismos problemas que Alemania de posguerra, él esperaba que llegara a encontrar, comillas, a su Hitler, amenazando las concepciones del Estado liberal y la democracia, lo que a su vez amenazó la estabilidad mundial, culminando con la Segunda Guerra Mundial, 1939. En ese sentido se propuso la intervención estatal como como un resguardo contra el poder del mercado para socavar nuestras instituciones políticas y sociales más valuables. Un mercado totalmente libre es definitivamente no el mejor mercado para una democracia. Un mercado sin regulaciones no garantiza ni justicia ni prosperidad. Siguen comillas. El estado de bienestar ha sido el resultado combinado de diversos factores. El reformismo socialdemócrata, el socialismo cristiano, élites políticas y económicas conservadoras ilustradas y grandes sindicatos industriales fueron las fuerzas más importantes que abogaron en su favor y otorgaron esquemas más y más amplios de seguro obligatorio, leyes sobre protección del trabajo, salario mínimo, expansión de servicios sanitarios, y educativos y alojamientos estatalmente subvencionados y el reconocimiento de los sindicatos como representantes económicos y políticos legítimos del trabajo. Prácticamente se termina. A partir de lo anterior y comenzando en 1945, se implementaron en Europa Occidental las políticas socioeconómicas que llegaron a ser conocidas como Estado del Bienestar Moderno. Esa implementación dio origen a la Edad de Oro del capitalismo, ya que ocasionó el periodo de crecimiento económico sostenido más exitoso en el siglo XX. Karl Popper, reaccionario, pero habla pestes contra la televisión y eso está bien. Popper describe en el 56 los logros de esa propuesta. Dice: en ningún otro momento y en ninguna parte han sido los hombres más respetados como hombres que en nuestra sociedad. Nunca antes los derechos humanos y la dignidad humana han sido tan respetados y nunca antes ha habido tantos dispuestos a hacer sacrificios por otros, especialmente por aquellos menos afortunados que ellos. Esos son los hechos. Quiero enfatizar que estoy al tanto de otros hechos. El poder todavía corrompe, incluso en nuestro mundo. Empleados públicos todavía se comportan a veces como amos descorteses. Todavía abundan dictadores de bolsillo. Pero todo eso no se debe tanto a falta de buenas intenciones como a falta de habilidad e incompetencia. Nuestro mundo libre casi ha eliminado los grandes males que con anterioridad han asediado la vida social de los hombres. Hasta aquí la cita. Y los males, no sigue la cita, los males que pueden ser resueltos o remediados por la cooperación social. El estado de bienestar como la aspiración central de esta socialdemocracia, de la que todavía hay mucho que hablar, y tengo como complemento este estudio del socialismo reformista de Bernstein, crítica del marxismo, la doctrina revisada,
la evolución orgánica, el Partido Socialdemócrata de Alemania, el Fabianismo y el Partido Laborista en Inglaterra y la glosa. Podemos seguir viendo esta situación que es la que priva hoy día. Hoy ya sería una locura imaginar la revolución para la dictadura del proletariado. Todo esto ha cambiado mucho y el capitalismo, con todos sus altibajos, como le hace poco, sigue adelante. Ahora ya Estados Unidos ya tiene un 6% de incremento en su PIB, cuando estaba mal. Ahora que se habló de nueva cuenta de Keynes, ya se repuso. Ya miren el dólar, lo que vale hoy día. Solo naciones atrasadas, pero Peña Nieto nos va a levantar. Y pues qué mejor, como regalo de año nuevo, qué mejor que saber que nuestro país está en manos de Peña y que él sabe cómo hacerlo, como Cedillo, él sabe cómo hacerlo. Vamos a ver un poco más de socialdemocracia para venirnos a base del laborismo, de la CROM, de Lombardo Toledano, de los 5 lobitos, hasta terminar con este jovenazo que es Gamboa Pascoe, el que hace 2-3 años, el 1 de enero, lleno el Congreso del Trabajo, la sede, empezó a hablar, todos a correr, a salirse. No se vayan, compañeros, no me dejen solo. Pensé en la pobre actuación de este hombre junto a aquel horroroso, pero lleno de poder, Fidel Velázquez. ¿Se acuerdan? Hay una caricatura espléndida. Fidel Velázquez se enfermó de las vías urinarias, ya en los últimos tiempos, y se lo llevaron al sanatorio, al hospital. Y en la caricatura se ve un obrero que va caminando por la acera. En el segundo piso está la cama de enfermo de Fidel. Va caminando y le cae un chorro y dice: ya se alivió don Fidel. Simbólicamente eso era Fidel para los trabajadores, y eso era para el sistema de poder. Y su gran pleito es cuántos diputados va a tener en el Congreso. Aquellos eran otros tiempos, calamitosos para nosotros como siempre, pero para los líderes, qué diferente aquel entonces a la CTM de ahora, que prácticamente, pues ¿cuál de los tres, CNC y CNOP, cuál de los tres figura a estas alturas? Esa es la evolución de nuestro país, y vamos a seguir viendo la socialdemocracia, y luego esta etapa que va a comenzar con la Casa del Obrero Mundial, que ya hemos visto aquí, pero todavía falta mucho, con ese revisionismo, y lo dije por los revisionistas de Lombardo Toledano, un Heraclio Cepeda de los ricos. Vamos a ver todo eso después. Por ahora nada más queda para no dejar en la indefensión y en la oscuridad. ¿Hay alguien que nos acompañe o no este fin de año en Michoacán 34? Ya algunas personas... Pues nada, entonces, ¿eso qué es eso? No vamos... Concluya, perdón, y para hacerle un par de preguntas. ¿Sí? Bueno, ya se terminó, pero entonces... Gracias. La primera, me sorprende mucho, ¿cómo se reactivó la economía norteamericana con las guerras? No, últimamente.
después del Perdón, pensé que sí, era actual. sí, cuando se volvió a hablar de Keynes diciendo que el Estado debía inyectar dinerito a la iniciativa privada. Y la segunda, estaba platicando con un compañero al comenzar la clase, ya usted con las reformas que están habiendo de la política, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, ¿qué sabe usted acerca o qué piensa? ¿Se levantará el bloqueo? Se está intentando, pero tiene muchos enemigos Obama. Su fuerza está en el veto, pero aquí el veto no le sirve de nada. Él no va hasta llegar a no va a poner veto a su propia iniciativa, pero los republicanos están en contra y la iniciativa privada está a favor, porque caramba, es un pastel. Se va a venir Estados Unidos, se va a agregar España y tímidamente vamos a llevar nosotros también una industria de muéganos o algo por el estilo, pero sí, en cuanto se abra, ya Estados Unidos, ya la iniciativa privada está preparándose, sí, de nueva cuenta, pero ahora los Castro no van a permitir que, como hasta Batista, su Cuba sea el gigantesco burdel de los Estados Unidos, sobre todo de los que estaban jubilados de todo menos de la bribonada. Puede ser, se mueven fuerzas contrarias, pero si está la iniciativa privada a favor, esa es la que cuenta, más que los gobiernos en cualquier país. Y en cuanto al bloqueo, eso sería necesario. Ya ahora la iniciativa privada veo que ya alista los dólares para invertir de inmediato, y eso significa el término de bloqueo. Ojalá, pero en Cuba también están descontentos. ¿Qué va a hacer de nosotros ahora? Vamos a terminar capitalistas y ricos, como decía Chava Flores. Yo sí quisiera ser rico nomás para ver qué se siente. sí. Sobre el tema que trató, bueno, mi opinión personal es que además de los problemas de México y de América Latina, es que somos una colonia, y primero, para quitarnos estos gobiernos que son como virreyes, a mi parecer, después nos tenemos que quitar a los gringos, ¿no? No es como en Inglaterra, que es un país, bueno, yo creo que es lo que yo creo. Y le recomiendo que no pierda de vista la fábula de los ratones en Conciliábulo, ¿se acuerda? El arma con la que nos está devastando el gato es que silenciosamente se acerca. Contrarrestarlo, el antídoto es un cascabel en el pescuezo. Hay que ponerle un cascabel. ¿Pero quién se lo da? Ándele, por eso le digo, tenemos que, y usted mismo se contestó. Una última pregunta. Como Bolivia está llevando a cabo prácticas socialdemócratas, me parece. Sí, sí. Pero sin institucionalizarlas, porque no lo mencionó usted dentro de los países. ¿Qué era Bolivia antes de Evo? No contestaba, no contaba. Bolivia no existía. Existe ahora con Evo y ya tiene juego internacional, ya tiene presencia, ya es otra cosa. Bolivia, hasta anterior, que se me olvida el nombre, y el que aventó fuera Evo, un nombrecito compuesto, un apellido, ya se me olvidó. Goni. Goni. No. ¿Una mesa? No. Entonces, la nueva Bolivia es distinta a la que
existía cuando estos estudios por más cercanos que estén, ya tienen 3, 4, 5 años. Entonces, Bolivia ya quedó inscrito en nuestro panorama internacional y tiene un avance en su Producto Interno Bruto mucho más grande que el nuestro. Hijos. Acabo de ver una entrevista del vicepresidente de Bolivia. Dice que le están cobrando 50% de impuesto a los bancos. Ay, ¿Sí? Y a las empresas 25 o 30%. miren la diferencia que allá hay un presidente, aquí hay un gerente. La matriz en Washington, estos son gerentes. Aquí el verdadero poder está en los grandes capitales más que en la economía. Esto es más que en la política, más que en los pinos. Esto todo el mundo lo sabe, esto es un lugar común. Entonces, no, pues estos del UNASUR están zafándose del agio internacional, del Banco Mundial, del Monetario Internacional. Están haciendo mucho, por más que se dijo que cuando se murió Chávez todo se iba a ir para abajo. No, está haciendo lo suyo. Ahora mismo ¿cómo lo están atacando? Con el Todo petróleo, en España, con el precio del petróleo. Exacto, no, pues gracias. Pero, así. Nada más, ¿de qué tanto va a afectar la relación Venezuela-Cuba que es ahorita? Mire, va a afectar tanto a Venezuela que ahora dice los analistas internacionales, ya Cuba quedó libre de acoso. Ahora se trata de cercar a Venezuela. Estados Unidos se va contra Venezuela. Toda la energía, toda la dinámica que se utilizaba contra Cuba, ahora va contra Venezuela. Va a ser duro, pero creo que hay fortaleza. Por más que ahora está tambaleándose la economía de tantos países con la caída del petróleo. Aquí, como no es nada más el puro petróleo, aquí estamos muy bien. ¿Qué estará tomando Peña para no desfallecer? En algún artículo yo decía, ¿qué estarán comentando en la intimidad Peña y su señora esposa? ¿Qué estarán comentando Margarita y Jesús Valencia a estas alturas? Y no digo que estarán comentando Abarca y su María de los Ángeles, porque pues uno está en un lado, otro en otro, pues solo que... Pero qué feo, qué feo. El mensaje que acaba de decir Peña, mañana voy a hablar de esto. Lean el mensaje y sepan ustedes, ya lo deben saber, que es asqueroso como a preguntas concretas, respuestas abstractas. Tengo hambre, quiero comer, yo te voy a dar paz, te doy tranquilidad, te doy democracia. Yo tengo hambre, quiero comer, es tu obligación, dame de comer. No, pero te doy paz internacional. A preguntas concretas, a demandas concretas, respuestas abstractas. Lean el mensaje de este hombre. México, ya más faltó que dijera lo que le escribieron a Miguel de la Madrid. México es más grande que sus problemas. Ahorita los mexicanos, con esa tradición que tienen de mucha fortaleza, deben ver en México la prosperidad, no dividirnos. Vamos adelante. No, tu casa, Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando, que lleva, dice Jorge Ramos, un periodista, que lleva ahora en su haber 2 años 31,000 cadáveres. Hijos. Pero
termino con el venerado padre mío, don Juan. No, mi hijo, no me admiro de ellos, me admiro de ti que nomás reniegas. Vamos a